En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Misión de los 12. Jesús convocó a los 12 y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, así como para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, pero antes les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de ahí. Y si alguno no os acogen, salid de aquel pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Herodes y Jesús. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes comentó: yo decapité a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y esperaba una ocasión para verle. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho. Él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una población llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Como el día había comenzado a declinar, se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente. Es que había como 5,000 hombres. Jesús dijo entonces a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron 12 canastos con los trozos que les habían sobrado. Profesión de fe de Pedro. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no lo dijeran
esto a nadie. Primer anuncio de la pasión. Les dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Condiciones para seguir a Jesús. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Próxima venida del reino. Pues de verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaban diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. El endemoniado epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto, uno de los presentes empezó a gritar: Maestro, te suplico que atiendas a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos y le hace retorcerse echando espumas y a duras penas se aparta de él. Lo deja todo mayugado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡Ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportaros? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al hijo y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: Escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían sus palabras. Les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. ¿Quién es el mayor?
se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Sabiendo Jesús lo que pensaban en su interior, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoja a este niño en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Pues el que sea más pequeño entre vosotros, ese es mayor. Empleo del nombre de Jesús. Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le contestó: No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Mala acogida en un pueblo samaritano. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron, porque tenían intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Exigencias de la vocación apostólica. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Replicó Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Misión de los 72 discípulos. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios a donde él habría de ir. Pero antes les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en él y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies. Sabed, de todas formas, que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertos de sayal y sentados sobre ceniza. Por eso, en el juicio
habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿De qué deben alegrarse los apóstoles? Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo, nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. El Evangelio revelado a los sencillos, el Padre y el Hijo. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Privilegio de los discípulos. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. El gran mandamiento. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Marta y María. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. El Padre Nuestro. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. El amigo inoportuno. Les dijo también: Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciéndole: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y el otro, desde dentro, le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Eficacia de la oración. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirán. ¿Qué padre hay de entre vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús y Belcebú. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo. La gente quedó admirada, aunque algunos de ellos comentaban: Este expulsa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Pero él, adivinando sus intenciones, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa se desplomará sobre la otra. Entonces, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belcebú? Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Intransigencia de Jesús. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo piensa: me volveré a mi casa de donde salí. Pero resulta que, al llegar, la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran
y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. La verdadera dicha. Estaba él hablando así, cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». El signo de Jonás. Comenzó a decir a la gente reunida junto a él: «Esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para la gente de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. 2. Logia sobre la lámpara. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto o debajo del celimín, sino en el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad, pues si tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Contra los fariseos y legistas. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado al observar que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo». Uno de los legistas le respondió: «Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros». Pero él dijo: «Ay también de vosotros, legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros les erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los matarán y perseguirán, para que se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías,
el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se le pedirá cuentas a esta generación. ¡Ay de vosotros, legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia! Vosotros no habéis entrado y se los habéis impedido a los que están entrando. Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias atraparlo en alguna palabra.